Creo que ya, ¿no? Sí, Entonces ya hay que prender la cámara y sí, ya prendan sus cámaras. ¿Ya empiezo? bueno, Sí, ¿no? primero más o menos como que le comentas, bueno, de lo que va a tratar y ya, ahora sí comienzas, ¿no? Edgar, ya te está escuchando. Por eso, Sí, ok. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por atendernos tan tarde y con tantas complicaciones que tuvimos. Nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Francisco y Madero, y pues estamos cursando la carrera en licenciatura. Oiga, ¿se salió o no? ¡te salió! Ay, no, qué Te de... sa- Ah, perdón, perdón. por Hola, eso te digo que Iris. como que, Hola, hola, buenas noches. buenas Hola. noches. No sé. Entonces empiezo. Sí. Ay, perdón. Ok, otra vez. Entonces, hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por esperarnos y atendernos tan tarde y por las complicaciones que tuvimos. Pues somos estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Francisco y Madero, y estamos cursando la licenciatura en formación docente en educación básica, patrimonio histórico y cultural de México. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre pues lo que es la educación indígena, a lo que usted se dedica y pues en base a su experiencia lo que usted nos pueda compartir. Ah, ok. Ok, no, sí, pues, no, muchas gracias por no, pues, por pensar en mí ahí, a Dana. Ahí, estamos cercanas, entonces, con mucho gusto, con mucho gusto. Ok, vamos a comenzar haciéndole unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo de una escuela indígena? Y usted como trabajadora de una, ¿cuál considera que son sus características? Una escuela indígena, bueno, básicamente todo cambia, tanto de una escuela rural a una escuela urbana. Rural, estamos aquí hablando sobre indígena. Em, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo principal es rescatar las lenguas indígenas. Algunos pueden decir son derivantes, o son dialectos, pero no son lenguas de em, indígenas. Sin embargo, a pesar de la zona en la que yo estoy trabajando en la zona de Tecozautla Hidalgo, por Huichapan, en la zona alta, se llama la comunidad CIDG. Em, son características muy particulares, en especial son escuelas unitarias, bidocentes, y son escuelas, se les conoce por ser zonas marginadas, es decir, no están tan cerca de las cabeceras municipales, en este caso de Tecozautla. La matrícula es muy pequeña. Por ejemplo, en este año tenemos una matriculada de 11 alumnos nada más, pero atendiendo desde primero, segundo, tercer grado. Em, También algunas de las características es que, por ejemplo, en esta zona todavía se valora mucho al docente.
se le respeta lo que el docente pues trae y da a conocer dentro de lo que son estas escuelitas. Em, Características también es, se trabaja mucho con la lengua. En esta zona de acá es el ñeñú, es un derivante del otomí. En esta zona es el ñeñú. Sin embargo, por ejemplo, en la zona en la que a mí me ha tocado, ya no se habla, ni los abuelos, ni los bisabuelos. Sin embargo, la zona pertenece a una zona indígena. Hay otras zonas de Tecozautla que sí todavía lo hablan, pero en particularmente la comunidad donde a mí me ha tocado, pues no. Em, ¿Qué se trabaja dentro de estas escuelitas? Como les comentaba, se trabaja lo que es el rescate de las lenguas. Ahora ya no es rescate, sino se les enseña a hablar la lengua. Ah, podría ser a lo mejor en algunas ocasiones cuando el docente no está muy bien preparado o no, o su lengua materna no es el ñeñú, en este caso, por ejemplo, mi caso, que yo soy de Mixquiahuala, normalmente los que conocen el ñeñú pues son de Ixmiquilpan, de Chilcuautla, todos esos municipios. Pero sin embargo, nosotros mismos vamos aprendiendo junto con los niños. ¿Qué se les puede enseñar ahí? Se les enseñan frases básicas, saludos, números, colores, em, todo lo que son nombres de animalitos, etcétera. Entonces, se les enseña lo básico, en especial también lo que es el himno nacional en ñañú, el que den órdenes en la escolta en ñañú. Se les enseña todo eso. Entonces, pues eso es un contexto muy bonito, muy humilde en algunos lugares, humilde en cuanto el calor humano que todavía hay por este lado. Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que le queremos hacer es, a partir de, bueno, su experiencia como maestra indígena, ¿cómo cree que es su profesión? ¿Complicada, un poco diferente? Ya nos comentó, no sé de qué manera nos la podría describir. Podría ser, de manera personal podría ser algo complicada. ¿Por qué? Porque ya que son zonas un poquito marginadas de lo que es cabeceras municipales, uno se enfrenta a complicaciones tanto lejos de nuestro propio domicilio, em, también en lo que es transportes. Los transportes no son muy constantes por donde nosotros vivimos, Progreso, Misquiahuala, que cada 5, cada 15 minutos están aquí, casi son cada 2 horas, y si no a veces, bueno, 1 hora o si no a veces 2 horas. Em, pero también algunas complicaciones es que nos hace mucha falta mucho material didáctico, libros de texto gratuito en lengua ñañú, pero como docentes de una educación básica o pública e indígena, tenemos nosotros que buscar las estrategias para solventar y resolver todos ese tipo de dificultades. Entonces, nosotros mismos tenemos que crear, juntamente con la ayuda de los padres de familia, material didáctico en la lengua. Se hacen, por ejemplo, muchas veces se le conoce como libros artesanales, que son libros cartoneros, donde ahí el diseño de las mamás podría incluso a nosotros mismos como docentes sorprendernos, porque utilizan todo lo que tienen en su contexto, material que tienen en su contexto para hacer una portada y a veces nos impresionan a nosotros como docentes. Pero en cuanto a eso, son las dificultades. Y como les digo, para alguien que, por ejemplo, como yo, que no sabe el ñañú en un 100%, ni leerlo ni escribirlo, solo lo básico, básico, pues sí se le complica un poquito más. A diferencia de los compañeros que ya sé su lengua y son de la zona donde pues se habla Ixmiquilpan. Pero sí son algunas de las complicaciones. Y aparte, como docente y de ser parte de una institución unitaria, tenemos que hacer de todo. eh, Documentos, documentación administrativo, de directivo, docente, atender a los 3 grados, incluso a veces hasta el quedarte un ratito más para platicar y escuchar a los padres de familia es muy importante y te ganas a los padres de esa manera, escuchándolos, muchas veces hasta como
como psicólogos ahí somos. Entonces se valora mucho al docente, todo depende del trabajo del docente, pero sí, son algunas de las complicaciones. Ok, bueno, también queríamos preguntarle, ¿cuál es el plan y programa que se utiliza en estas escuelas indígenas? Bueno, estamos utilizando en toda la educación básica, yo creo que también ustedes han de tener conocimientos, se está utilizando el Plan y Programa de Estudio 2022, que es el actual, em, es el que se utiliza en toda educación básica. En ese plan, pues prácticamente, muchas veces son planes que ya vienen un poquito de los anteriores. Entonces, solo como que a veces le cambian muchas veces el conceptos, pero al finalizar vienen casi a lo mismo, ¿no? Pero sí se está utilizando el plan y programa de estudio del 2022. Ok, ¿y considera usted que este plan y programa está adecuado a las necesidades de las comunidades indígenas? Pues se supone que para eso ha sido diseñado también para el rescate y como que integrar a las comunidades indígenas, ya que se da una contextualización, es decir, en tus planeaciones tienes que contextualizar, aterrizar en el contexto real. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico y conoces la comunidad, cómo es, su cultura, sus tradiciones, pues de esa manera, y ahorita como se trabaja bajo diferentes modalidades, ya sea talleres o proyectos comunitarios, pues entonces ahí agarras un poquito de todo de la comunidad. Por eso es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico este, aterrizándolo en la realidad. Es decir, por ejemplo, yo no puedo mandar a hacer una tarea a mis alumnos que digan, a ver, díganme qué come un león, un elefante, porque no son animales que ellos tienen en su contexto. Cómo lo aterrizas a su contexto? Por ejemplo, de este lado hay muchos correcaminos, hay pájaros carpinteros, hay gatos montés, hay serpientes, alacranes, tú contextualizas y aterrizas tus planeaciones dentro de ese contexto, o sobre todo lo que son conocimientos en saberes, por ejemplo, de hierbas medicinales. Cada año y en por ejemplo, cada 2 meses nosotros hacemos proyectos comunitarios en donde al finalizar podemos obtener un producto que realmente sea significativo no tanto en conocimiento, sino también en saberes y que los niños y tanto los padres de familia puedan utilizarlo en su vida cotidiana. Gracias. Muy Nada. bien. Bueno, la siguiente pregunta, ¿ustedes reciben material, educativo especialmente, pues, para trabajar con comunidades indígenas o cómo es que, o cómo es que lo adquieren en caso de que no? Sí se nos da, ajá, sí se nos da, pero es muy limitado. Hay programas que te llegan a traer a lo mejor lotería en ñañú, memoramas, juegos de mesa, pero en lengua ñañú. Y a veces también nos vienen manejando lo que son los libros de texto gratuito. En este ciclo escolar se nos proporcionó de un libro de texto gratuito de lecturas, pero las lecturas son en español, no son en lengua ñañú. Sin embargo, sí es más bien, la problemática que sí no se nos da material didáctico o libros de lectura adecuados para lo que es indígena, preescolar indígena, en este caso. Bueno, gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo se incorpora el uso de la lengua indígena durante las clases? Se trata de incorporar, como les decía en un inicio, tan solo cuando llegan los niños y te saludan. A veces puedes decirle, hola, buenos días, ¿no? Y aparte tú insertas, en este caso preescolar, muchas veces como, hola, corazón, buenos días, ¿cómo estás? Entonces los chiqueas un poquito, pero se incorpora por medio de saludos, por ejemplo, un saludo de Kiatsi, Kiatsi, Shanate, buenos días, maestra, Kiatsi, Batsi, que Yatsiba. son buenos días, niños, Batsi, niños.
Bueno, Dependiendo del horario o cuando pasamos lista, no decimos, no digas presente. Van a decir, em, Diyowa. Diyowa quiere decir aquí estoy. Entonces, Diyowa shanate, o por ejemplo, gracias, Hamadi, Hamadi shanate. Algunos, incluso, a pesar de que la lengua indígena ya no se habla tanto con abuelos, bisabuelos, y menos los padres de familia actuales, ni mucho menos los niños, hay palabras que, sin que ellos sepan, son derivadas tanto del ñeñú. Entonces, cuando son sus sombreros, utensilios de comida, o de cocina, perdón. Entonces se trata de incorporar la lengua a través de eso, o de números, cuando se aprenden los números no solamente en español, sino también en ñañú, de na, yojo, ñu, gojo, rato, gota, hasta el número 10 básico, en lo que es el preescolar, colores. Sin embargo, hay palabras que no tienen un significado en ñañú, a veces se presenta como así como está escrito en español. Entonces, se trata de incorporar de esta manera y como les decía, eso sí se les enseña el himno nacional en ñañú, em, palabras básicas, frases básicas, y de esta manera se trata de incorporar la lengua dentro de lo que son las planeaciones. Muy bien, bueno, Gris, otra de las preguntas que tenemos es de que, bueno, creo que a lo largo de lo que has, llevado trabajando allá y lo que he podido ver, es, nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con la comunidad y qué desafíos has enfrentado a lo largo de tu profesión como docente, ya sea a lo mejor con padres de familia o incluso, ahí en la misma escuela. Este, hola, Ana. Este, Desafíos, siempre se van a encontrar con desafíos. En la escuela no nos enseñan a enfrentarnos a este tipo de desafíos, déjenme decirles. En la escuela te enseñan a planear, te enseñan a cómo hacer estrategias didácticas o así. Pero cuando ya te enfrentas a padres de familia con diferentes ideas, y si no estás bien seguro de lo que vas a decir y no estás bien preparada en cuanto a un fundamento de lo cual tú te basas, sí, luego te agarran en curva, como dirían por ahí. Pero te enfrentas a muchos le digo, todo depende del docente, que tanto trabajas. Si los padres de familia no te pueden decir nada, pero sí te están viendo. Entonces, si llegas tarde y si llegas así ahora sí que dirían, mordiendo la línea o el horario, en este caso, no te dicen nada, pero sí te ven. Pero llega a las 12 en este caso, nosotros llegan a las 12 y nuestra jornada se acabó y me voy corriendo. ¿Cómo te ganas a la comunidad? Cuando te pones a platicar con ellos, obvio, les das esa confianza a los padres de familia, a las mamás en este caso, que son las que más están dentro de la institución, les das la confianza de que te platiquen sus cosas, te echar un ratito de chascarrillo por ahí, decía, pero todo con respeto. O sea, también uno como docente debe de poner sus límites. Em, los escuchas, das sugerencias. En estos contextos, por de este lado, son zonas todavía un poquito tranquilas. Pero también sí se ha dado el caso de que también si ven que los docentes nada más no le echan ganas y llegan a correrlos. Entonces, pero digo, todo depende de tu trabajo. Yo, por ejemplo, este, normalmente son como dificultades, les digo, por ejemplo, yo mi horario de entrada son 8:30 para empezar a las 9, pero siempre todos los días estoy llegando 7:20, 7:30 a la escuela. ¿Por qué? Por el transporte. Es algo complicado. Pero me voy saliendo de la escuela por muy tardar a las 3 de la tarde, cuando mi horario termina a las 12. O sea, como docentes no puedes, despides a los niños, pero hay trabajo todavía. Muchas veces hasta nuestros horarios son hasta en la tarde, en casa, hay trabajos, fines de semana. Em, Luego son complicaciones con padres de familia, siempre escúchenlos, pero siempre hay que conocer bien nuestro programa. Entonces, y conocer bien estrategias, ahora sí ganar confianza. Poco a poco te vas ganando confianza. Muchas veces en un inicio, primer año, si entras con muchos temores, más como a uno que
que por ejemplo soy docente de preescolar, soy licenciada en educación preescolar indígena, bilingüe. Entonces, eh, pero sin embargo llegas a tu zona de trabajo y te dicen, no, ahora eres la directora. Oh, no, no, ser directora es pesado, pesado, muy pesado. Te encuentras con problemáticas entre padres de familia que no se hablan, que ya se caen mal y todo. Y tienes que escucharlos y sabiamente tomar decisiones. Pero poco a poco van pasando los años y vas ganando confianza en ti mismo, pero siempre eso de tu trabajo es primordial, que tú atiendas a los padres, que trates bien a los niños. Em, Va a haber padres que te digan, no, maestra, le da su jalón de orejas, lo regaña, pero va a haber padres que digan, no, maestra, yo lo regaño, usted nada más dedíquese a enseñarle, ¿no? Te vas a encontrar con todo tipo de dificultades, pero es una muy hermosa experiencia. Cuando amas tu profesión, cuando amas lo que haces, cuando amas a tus alumnos, todo te va a importar de ellos. No importa si te llegan alumnos que son mudos, que son con algunas capacidades diferentes. Entonces, pues eso es en mi experiencia y lo que yo les puedo contar, que es una profesión muy hermosa. Yo amo mi profesión, amo a mis alumnos y cuando te ganas a la comunidad, pasan y te saludan. Adiós, maestra, adiós. O los niños te ven en la calle, maestra, adiós. O sea, te invitan a sus casas, te invitan a comer, te invitan a sus fiestas de su comunidad. Pero cuando te quedas un ratito ahí, ven que tú le echas ganas, te ganas muy, muy, muy bien a los padres y todo depende del trabajo que uno haga dentro de sus escuelas. Pues muchas gracias, creo que ha sido creo que para nosotros nos sirve mucho este tipo pues de experiencias de que a lo mejor como la universidad nos está, pues preparando precisamente para este tipo ¿cómo se podría decir? Como de ambientes en zonas rurales, pues es un poco más, a lo mejor nos da un poco más de tranquilidad para nosotros el saber que si realmente le echamos, pues, las ganas, pues podemos hacer pues a lo mejor un buen trabajo. Entonces sí, creo que fue, bueno, es lo que he visto yo en tus estados, luego de que sí, tus niños son pues muy cariñosos contigo y a lo mejor es lo que uno como estudiante pues aspira allá en algún futuro. Entonces, pues sí, agradezco mucho tu respuesta, Gris. Ah, no, no, con mucho gusto, Danita. Pues bueno, esas serían todas las preguntas. Como dijo Dana, le agradecemos muchísimo por habernos atendido tan tarde, por responder estas preguntas. Nos van a servir de mucho las respuestas, de verdad, le agradecemos mucho. Nada, con mucho gusto lo hice. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Gris, Muchas muchas gracias. gracias. Ya me Muchas salgo, gracias. Gracias. ya me salgo, ya.